Hola, muy buenas tardes. Dios los continúe bendiciendo. Gracias por estar ahí nuevamente con nosotros. Gracias por su grata compañía. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a este tiempo con Dios. Sí, porque uno de los principios de la vida espiritual es que necesitamos dedicarle tiempo a Dios. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Así que vamos a compartir juntos este tiempo con Dios y con las familias, porque es una reunión familiar, para que toda la familia se una, para que en familia adoremos y escuchemos la bendita palabra del Señor. Vamos allí, padres, hijos, niños, jóvenes. Este es un tiempo para ustedes. Dispongamos nuestro corazón para lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. ¿Y dónde está muerte tu aguijón? Porque en Jesús hay salvación. Así es, Él es el que venció la muerte. Él fue el que se levantó de entre los muertos. Él tiene las llaves de la vida. Bendito es el nombre del Señor. Y mientras todos llegan ahí para compartir juntos en familia, quisiera recordarles que por favor nos ayuden a dar allí, compartir a estas transmisiones en vivo para que más personas puedan ser bendecidas y edificadas a través del mensaje de la palabra del Señor. Recuerde usted también estos contenidos infantiles que tenemos, son las lecciones de escuela bíblica para nuestros niños, para que allí juntos lo puedan ver y los niños también sean edificados en la palabra del Señor. Ya sin preámbulos, quiero dar inicio a la enseñanza de esta tarde y quiero dar comienzo a un estudio. Y mientras Dios nos permita seguir transmitiendo y reuniéndonos a través de este medio, a través de esta red social, quisiera llevar este tema que se llama los secretos del comportamiento humano. Los secretos del comportamiento humano. Y para ello quisiera usar esta base bíblica, este texto bíblico, y se encuentra allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2. Proverbios 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice la palabra del Señor así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Repito, el versículo 2 dice así: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Recuerde, el nombre de este estudio es Secretos del comportamiento humano. La principal función del libro de Proverbios es prevenirnos de una vida sin Dios y sin sentido, porque la mayor tragedia del ser humano no es perder una gran fortuna o perder un ser querido. La gran tragedia del ser humano es estar separado de Dios y más por la eternidad. El libro de Proverbios nos revela las profundidades y los secretos del carácter y del comportamiento humano. Y alguien dijo que el libro de Proverbios es la mejor forma de enseñar sabiduría a los jóvenes. Y sí que es una invitación que Dios hace a los jóvenes a adquirir sabiduría. No llenar su cabeza solamente de conocimiento humano, no solamente engrandecer el intelecto, sino aprender sabiduría.
En varias ocasiones he dicho esto, los jóvenes hoy en día se les educa en muchas áreas, en muchas ciencias, obtienen muchos títulos, muchos grados, muchos honores, pero en la parte de carácter, en la parte de sabiduría, lamentablemente no son formados. Vemos jóvenes que son ya ni bilingües, son políglotas, tienen maestrías, tienen especializaciones, pero en el carácter, la verdad, son muy débiles. Vivimos en un tiempo donde las estadísticas de depresión y de suicidio en los jóvenes son bastante altos. Jóvenes, si se les puede llamar, de 40, 45 años, dependiendo aún emocional y en todas las áreas de sus padres, porque no se les ha enseñado sabiduría. Y este es el llamado de Dios para ustedes, jóvenes, adquirir sabiduría. Y en estos tiempos de confinamiento, de aislamiento, de cuarentena, qué bueno poder dedicar tiempo a la lectura de un libro tan especial, de un libro que va a bendecir sus vidas, como es el libro de los Proverbios. Y es algo interesante ver cómo el mundo moderno está totalmente predispuesto en contra del análisis de carácter que se encuentra en la Biblia con respecto a la manera de actuar del hombre. ¿Y sabe por qué el mundo no está de acuerdo con lo que la Biblia dice? ¿Por qué el hombre es así? ¿Por qué actúa así? Porque ofende el orgullo del ser humano. Y si hay un pecado con mayúscula, sin darle importancia desde luego a los otros pecados, porque con Dios no hay pecado grande ni pequeño, es el pecado del orgullo. Del orgullo ahí se deriva el resto de las maldades, el resto de las perversiones del ser humano. La Biblia dice que el ser humano es caído, que la naturaleza del ser humano es caída. Recuerde usted allí el Edén, cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios y no tener en cuenta lo que Dios les había ordenado. Y viene allí la caída. Y esto nos habla de cómo la naturaleza humana está dominada por un gran número de defectos. Por eso ahí vamos entendiendo cómo somos, por qué somos así, por qué a veces somos de doble ánimo, por qué somos iracundos, chismosos, murmuradores, rebeldes, desobedientes, porque esa es la naturaleza caída. No, no es parte de un problema social o de educación o político. No, eso es un problema espiritual y es nuestra naturaleza. Así somos porque decidimos en un comienzo fallar y desobedecer a Dios. ¿No es cierto aquello que la filosofía y sabiduría del mundo nos enseña y enseña en las academias, que el individuo nace bueno y la sociedad lo corrompe, como lo expresó aquel pensador francés? No, señor, el ser humano no nace bueno, el ser humano es malo. La Biblia dice allí en Romanos que no hay justo ni aún uno, que no hay quien haga el bien, que todos se desviaron, que todos se hicieron inútiles, que no hay quien busque a Dios. Pero nuestra naturaleza nos dice, y eso es parte del orgullo humano, creernos buenos. Yo no soy tan malo, y tendemos a compararnos con los demás. Y si nos comparamos con personas que han hecho tanto mal, como Hitler, como un asesino en serie, decimos, no, mejor dicho, solo nos faltan las alas para irnos para el cielo. Pero quiero recordarles que su vara de medir y mi vara de medir no son las demás personas. Nuestra vara de medir es Jesucristo, y la escritura dice que en él no hubo engaño, que en él no hay pecado, y cuando nos medimos con él, pues la cosa es diferente, porque nos damos cuenta que él es perfecto, que él es eterno y que nosotros aún nos falta mucho para alcanzar esa perfección, pero es el llamado que hace la palabra, dice, hasta que todos alcancemos esa estatura, ese varón perfecto.
Recuerde usted, no hay buenos. La Biblia dice que todos somos malos. Cuando uno lee aquella descripción que hace la carta de Pablo a los romanos y habla de una serie de situaciones terribles, de unos pecados, de unas condiciones bárbaras, sí, uno dice, no, yo no he hecho eso. Pero quisiera recordarle, tenemos una naturaleza humana caída, que si nosotros no velamos, que si nosotros no nos sometemos al control del Espíritu de Dios, apenas tengamos la oportunidad de hacer algo así, lo haremos. Ve cómo la Biblia nos da otro punto de vista, una revelación de Dios de por qué es así la conducta, el comportamiento del ser humano. Y quisiera continuar eh, con este estudio, recordando que nosotros los seres humanos no sabemos acerca de nosotros mismos. A veces ni siquiera sabemos por qué actuamos y pensamos así. Y el libro de Proverbios es un libro de bendición, porque es un libro que precisamente nos quiere enseñar sabiduría, nos quiere enseñar esos secretos del comportamiento, de las actitudes del ser humano. Y me llama la atención que no es un libro para viejos jóvenes, no es un libro para ancianos, no es un libro para alguien que ya pasó su vida. No, es un libro que va dirigido especialmente a los jóvenes. Y una de las expresiones que encontramos con más frecuencia casi en todos los capítulos es hijo mío. Qué expresión tan bonito, porque Dios en su mente, al permitir escribir este libro, al inspirarlo, tenía a los jóvenes en su mente. Y este libro va dirigido a estos jóvenes, a estas personas jóvenes que están empezando a vivir, y podemos ver el afecto, podemos ver la comprensión de ese Padre tan maravilloso que tenemos, porque Dios no solamente es ese Dios omnipotente y todopoderoso que es, Él es un Padre y Él es el mejor y el más bueno de todos los padres. Dios se preocupa por los jóvenes. Y qué maravilloso es esto, porque uno de los objetivos, una de las razones por las cuales se escribe un libro como este de Proverbios es proteger a los jóvenes. Sí, escúchenme, proteger a los jóvenes. ¿Cómo? Revelándole los secretos de la vida, ofreciéndole advertencias vitales, dándoles consejos incomparables. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué o quién es el centro de la sociedad moderna? Medite usted un momento. ¿Qué o quién es el centro de la sociedad moderna? Tengo otra pregunta. ¿Quién es el principal personaje del mundo hoy? De acuerdo al sistema de valores de este mundo. ¿Qué respuesta me da usted? ¿Quién es el principal personaje de este mundo? ¿Cuál es el principal personaje de la sociedad moderna según el sistema de valores de este mundo? Sí, sí, correcto. Los jóvenes, los adolescentes. Sí, correcto. Y escuchaba esta frase de un pensador francés y dice así, ya no son los adolescentes y los jóvenes los que para escapar del mundo se refugian en su identidad colectiva. El mundo es el que corre alocadamente a ellos. El joven, el adolescente, la muchacha, el muchacho son los personajes principales, centrales de esta sociedad, de este mundo moderno. Esos jóvenes que van entre los 12 y 18 años. La adolescencia se conocía hace un tiempo que era entre los 12 y los 18 años, pero déjenme decirle que la adolescencia se ha alargado. Hoy hay adolescentes de 30 años. Hoy dice que la adolescencia abarca un periodo de 12 hasta los 30 años. Imagínense, 30 años cuando ya la persona debería ser totalmente madura, totalmente responsable. Este periodo de adolescencia, de juventud, se ha alargado y es el centro de nuestra cultura moderna. Y es el personaje central. Dese cuenta que todo va dirigido hacia los jóvenes. Buena parte de la comunicación
se dirige a los jóvenes. Son ellos el objeto en que las empresas quieren vender sus productos. Todo es para los jóvenes y la moda, la juventud está de moda. Eso es lo que está de moda, eso es uno de los valores de esta sociedad moderna, la juventud. Y la moda es joven, dése cuenta que todo se piensa para las personas jóvenes, la ropa, las maneras de vestir, de peinar, las formas de entretenimiento, los libros, las series, los programas, las películas, todo es para los jóvenes porque la moda es joven. Y aquí viene algo interesante. Todo el mundo desea ser joven o por lo menos aparentar que lo es. Y usted que de pronto que pasa a los 40 sabe que estoy hablando, ¿cierto? Porque nos aparecen las canas y ya las queremos disimular, las arrugas. A veces entre las mujeres pasa que no les gusta confesar la edad porque se sienten viejas, entonces se quitan 5 o 10 años. Pero alguien decía, oye, hay que tener mucho valor para que uno de mujer diga la verdad de su edad, los años que tiene. Y mira aquellas personas de 40, 50 años, y eso es como un síndrome, y últimamente se han hecho estudios de eso. La gente se niega a envejecer, la gente no quiere envejecer. Y mire que usted ve ya personas maduras vistiendo como jovencitas, mujeres que queriendo ser Barbies cuando ya no están en esa edad. Usted ve personas maduras con unos cortes que la verdad es para un adolescente, para un joven. Y está muy de moda los jeans, los tenis Converse, porque queremos vernos jóvenes. Y pareciera que todo el mundo se hubiera lanzado a cazar, con Z, a cazar el envejecimiento, porque nadie lo quiere. Todos quisieran encontrar el elipsis de la eterna juventud. Pero recuerde usted que, como dice la Biblia, este hombre exterior se va desgastando, pero el interior él se va renovando. Y mire que nos preocupamos tanto por lo material, por lo que se ve, que no nos envejezcamos humanamente, que no se nos noten las arrugas, que no se nos vean las canas. Y no nos preocupamos por algo tan importante, porque espiritualmente sí somos llamados a no dejarnos envejecer, a no dejarnos que la vida se pase. Por eso dice la Biblia que este hombre interior se tiene que ir renovando. Te recuerda a un hombre envejecido espiritualmente como Elí. Dice que sus años pasaron, quedó ciego, era pesado, ya como que se le había olvidado la función que tenía. Y ve que al envejecerse espiritualmente dejó de obedecer a Dios, dejó de poner en primer lugar a Dios. Y hay otro pasaje que me recuerda esto, de que espiritualmente no nos podemos dejar envejecer, y es la historia del profeta viejo. ¿Sí? ¿La recuerda? Aquella donde Dios le da la orden a un profeta joven que fuera a hablar a un lugar y se encuentra el profeta y el profeta le dice, Dios me habló cuando no era cierto. Y Dios le había dado orden al profeta joven de no regresarse por el mismo lugar. Pero el profeta viejo lo engaña, no, Dios a mí también me habló, vámonos para allí. Y dice que este hombre desobedeció y los leones lo mataron. Y esa es una de las características de dejarnos envejecer espiritualmente. Discúlpeme la palabra que voy a usar, es volvernos mañosos, es querer hablar lo que Dios no nos ha mandado hablar, hacer lo que a nosotros nos parece, porque yo tengo la experiencia, porque tengo tantos años en el Evangelio, pero no, nada de eso es garantía. Así que preocupémonos por no dejarnos envejecer espiritualmente. Todo el mundo vivimos en un mundo de apariencia. La gente quiere aparentar menos años, nadie quiere tener un aspecto viejo, nadie quiere verse mayor y menos decrépito. Todo el mundo quiere gozar de lozanía, de juventud, de que esa adolescencia, esa vida, esa fuerza que caracteriza a la juventud salga por los poros. Pero déjeme decirle que hay una ley, que todo se va envejeciendo. Por eso se envejece la ropa, se envejecen las cosas, cuanto más el ser humano. Pero quisiera recordarles a ustedes que el hecho de que la gente no quiera envejecer
Esto no significa que ser adolescente o ser una persona joven sea fácil hoy en día. Mire que la adolescencia y esos primeros años de la juventud es una época de crisis, es una época de problemas, es una época de enfrentamientos, de pleitos, de peleas con los padres. La, esa adolescencia, esa juventud, tiende a ser una edad donde los jóvenes se cierran. Es una edad donde no les gusta que les hagan preguntas, las evita, huye que le toque responderlas. Y si responde las preguntas, la verdad son muy poco fiables lo que ellos dan. La adolescencia, la juventud es una etapa de rebeldía. Y no es cuestión de hormonas, no es cuestión de procesos bioquímicos que ocurren en nuestro interior. Y es aquí donde la Biblia nos revela los secretos del comportamiento. Esa rebeldía tiene que ver precisamente con esa naturaleza caída de la que les hablaba hace algún momento. Sí, tiene que ver con que nosotros ninguno nacimos bueno. Y es lo que se viene a manifestar con el tiempo. El ser humano es rebelde por naturaleza. Y no hay que ver los jóvenes, no hay que ver los adolescentes. Nosotros muchas veces somos así. ¿Ve? Muchos adultos, muchos padres que no quieren obedecer a Dios. No es solamente de los jóvenes, no es solamente de las personas de menos años. La rebeldía es algo muy inherente al ser humano. Esta etapa de la adolescencia, de la juventud, es una etapa de inmadurez. Es una etapa donde se necesitan tanta ayuda, pero la rechazan. Ellos no quieren ser ayudados. Si ellos creen que si aceptan la ayuda de los papás, los hace como niños. Y usted le pregunta a muchos jóvenes y adolescentes, ay papá, deje de tratarme como un niño porque ya no lo soy. Y hay algo paradójico. Ya no quieren ser niños, quieren ser adultos, pero seguir disfrutando de los derechos de un niño. ¿Mm? Que me den de comer, que me paguen el arriendo, que me vistan bien, buen estudio, buena universidad, que me den de todo, los derechos de un niño, pero quiero los derechos de un adulto. Y ve que el ser adulto requiere responsabilidad. Sí, la vida no es así tan fácil y tan gratis como nos la imaginamos. Hay que pagar servicios, hay que pagar arriendo, ¿cierto? Esos alimentos cuestan. Y ese es el problema entre los jóvenes, entre los adolescentes. Ya no quieren ser niños, quieren ser llamados adultos, pero seguir disfrutando de los derechos de los niños. Y aquí hay algo interesante, porque los padres deben fomentar en esto, en los jóvenes, en sus adolescentes, a que ellos aprendan a valerse por sí mismos, que ellos aprendan a ser responsables de sus propios actos, de las cosas que hacen, que ellos aprendan a volar con sus propias alas. Y esta es la educación de la libertad. Mire que si hay alguien que nos llama a libertad, es el Señor. Entre más libre sea la persona, mejor es la obra. Y libertad es que nosotros no tengamos que tener fuerzas externas para que obedezcamos, para que hagamos lo que es correcto. A los jóvenes, a los adolescentes, hay que enseñarles a no depender siempre de la ayuda de los padres, porque a veces se casan y no, la mamá es la que sigue proveyendo para el mercado, que cualquier cosa es mamá, papá, y no hay esa independencia. Jóvenes ya de 40, 50 años y son bebotes, dependen de sus papás, no saben qué hacer. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se educaron bien. Y educar a esta edad de la adolescencia, a veces, y sé que muchos se van a identificar con esto, es como llevar una cruz, porque no es fácil, no es fácil. ¿Cuántos papás les ha tocado batallar bastante con estas edades? Y ha sido una lucha, ha sido una cruz. Y la pregunta que lacera el corazón de los padres es, y ahora que este hijo como que se salió de mis manos, ahora que este hijo se ha vuelto tan independiente, ¿será que se perderá
en el mundo. Y mis amados hermanos, en eso consiste ser padre, llevar el sufrimiento que en algún momento de la vida pueden provocar los hijos. Eso es la esencia de ser padre. Y tal vez usted sabe de lo que le estoy hablando, porque ha tenido un hijo que ha causado dolor, que ha herido su corazón. Pero esa es la esencia de ser padre. Y viene una pregunta interesante. ¿Cómo ser alguien que se pueda entender con sus hijos? Porque en esta etapa de la juventud, de la adolescencia, tienden como a romperse esos canales de comunicación. Pero ¿cómo podemos ser padres que no perdamos la comunicación con nuestros hijos? Durante la infancia, todos los padres intentamos desarrollar en nuestros hijos una serie de costumbres, de hábitos. Queremos educarlos bien e inculcamos en ellos cosas como que aprendan a ser obedientes, el hábito como el respeto hacia los mayores. No recuerdo, yo recuerdo por lo menos a mí, me enseñan a decirle a las personas mayores, señor, señora. Y qué bueno que todo eso lo inculquemos en nuestros hijos, inculcamos valores y hábitos como la puntualidad, que aprendan a levantarse temprano, que lleguen a la hora que es a clase, a la escuela, hábitos de orden, ¿cierto que sí? No es que mamá recoge todo, no es que mamá alza el desorden que ellos hacen. Inculcamos valores y ojalá usted lo esté haciendo, de que aprendan a trabajar, a que sean trabajadores, a que ellos aprendan que la vida no es como Hollywood, como las series de Netflix o las películas muestran. No, la vida hay que trabajar, hay que lucharla, hay que enseñarles buenos modales, a saludar, a decir gracias, por favor, buenos días, porque ese es un mal que he visto a veces. Ay, los jóvenes ya no saludan, ya no llaman a la persona ni siquiera por el nombre, ni hablan siquiera. Hay que enseñarles hábitos de higiene personal. Y toda esta educación se suele dar frutos antes de los 12 años de edad. Y después de estos 12 años, tal vez antes o después, los niños suelen en esta edad ser obedientes a responder a estos consejos que su papá, su mamá le han dado. Pero después de los 12 años generalmente empieza como que a pasar algo, a volverse contrarios, tienden a ser desobedientes, no les gusta contar lo que hacen fuera de casa, regresan tarde al hogar, se enojan sin motivo aparente. ¿No le ha pasado que hay jóvenes que viven enojados por todo, se cierran allá el cuarto, la puerta de su habitación, allá metidos, no me hablen, no me digan, si les preguntan algo, reaccionan con malos modales, mi mamá, mi papá siempre molesta, tiran la puerta? Y si los papás les preguntan, oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué te sucede? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué estás enojado? Responden muchas veces con más violencia. En esta edad de la adolescencia, de la juventud, empiezan a vestirse de otra manera y muchas veces esto choca con los papás. Y aquí hay algo, porque muchos jóvenes, ellos les gusta vestirse y casi todos los jóvenes a la moda, como están mis amigos, y entonces no sé qué esté de moda y así quieren vestir, con los pantalones anchos, con la cachucha de lado, bueno, una serie de cosas. Y es aquí donde muchos padres se sienten ah, como desmoralizados. Y vienen expresiones como tanto tiempo enseñándoles cosas buenas y mire cómo se han vuelto. Y empieza a hacerse preguntas y en qué hemos fallado y cuál es nuestro error y qué dejamos de hacer. Pero hay una pregunta correcta y es, ¿qué hicimos para que se volvieran así? Y sí, hay parte de la naturaleza humana, pero también como padres hay un trabajo por hacer. ¿Qué dejamos de hacer? Los hijos hay que dedicar tiempo. La educación de nuestros hijos no es cuestión
del televisor, de internet, de los amigos, de las series televisivas. Es cuestión de nosotros. Y yo me sorprendo al escuchar hoy en día que los papás les tocó quedarse con sus hijos en casa y no saben qué hacer. ¿Y ahora qué les enseño y qué voy a hacer? ¿Mm? Porque como padres muchos han delegado el trabajo tan importante que tienen de educar y formar a sus hijos. Y muchos padres cuando ven que las cosas se van saliendo como de mano, de rumbo, ponen normas estrictas. Y entonces si me llegaba a las 6, ya no me va a llegar a las 6, sino a las 5. Y si no me llega a las 5, entonces le cierro la puerta de la casa y no lo dejo entrar. Pero dése cuenta que nada de esto soluciona el problema. Y más bien esto hace que ellos se vuelvan irritables, se alejen de los padres y pareciera que se recrearan en esos malos hábitos. Y la pregunta sería, ¿este comportamiento es normal o anormal? Según la psicología, y hay que tener mucho cuidado porque hoy en día la psicología ha invadido la iglesia. Entonces los padres ya no educan como dice la Biblia, sino como dice la psicología. Los esposos no llevan un matrimonio como dice la Biblia, sino como dice la psicología, ¿cierto? La psicología enseña que 50-50 en los gastos, que porque el hombre no puede trabajar. ¿Mm? Y qué bueno que el hombre sea responsable. Sí, tal vez esto choca y no les guste a muchos que en esta tarde me escuchan, pero el proveer económicamente es responsabilidad del varón, ¿sí? Y sabe que a veces las mujeres fallamos en eso y queremos, no, que es que yo no quiero ser una carga y ella sale a trabajar y ya cuando ve que los hijos se volvieron rebeldes, que no paran en casa, que se rompió el orden que Dios tenía. Porque ese es el orden que Dios ha establecido. Y el orden siempre trae, como dice la bandera allí de Brasil, el orden siempre trae progreso. El orden siempre va a traer felicidad. Y entonces se sale de ese orden, la mujer se va, los hijos se vuelven, como dicen por ahí, un 8, y ya cuando ella quiere regresar, ya le dice, no, a mí me queda grande, ya no puedo proveer, le toca a usted que ayude. ¿Mm? ¿Y sabe por qué andamos como andamos? ¿Por qué la sociedad está como está? Porque hemos roto el orden que Dios ha puesto. Dios es un Dios de orden, dice allá en la palabra. Pero regresando a lo que dice la psicología con respecto a la adolescencia, a la juventud, dice que la psicología dice que son actitudes normales y que esto ayudan a desarrollar al individuo y que no hay ningún problema. Pero recuerde, y le hablo a los adolescentes, le hablo a los jóvenes, que en la adolescencia, en la juventud, se toman las decisiones más importantes de la vida. Lo repito, es en la adolescencia, es en la juventud donde tomamos las decisiones más importantes de la vida. Por ejemplo, ¿qué profesión voy a tener? ¿Con quién me quiero casar? Si acepto o rechazo a Cristo. Sí, generalmente estas decisiones tan importantes se toman a esta edad de los 12 a los 18 años. Y esas decisiones marcan la existencia para siempre. Por eso, jóvenes, no nos dejemos creer, adolescentes, no nos dejemos creer que todo eso nos ayuda, es parte de nuestra personalidad. Cuántos van de la casa, cuántos se levantan contra los padres, hasta llegan a pegarles, cuántos deciden no estudiar aunque sus padres les ruegan y por allí, por allá. ¿Cuántos años pierden y como si eso no valiera? Pero esas decisiones más adelante van a pesar, van a costar. Y aquí viene algo interesante, porque muchos padres dicen, ¿qué hacemos? Tan bien que lo eduqué, tan juiciosito que era. Pero quisiera recordarle que los buenos ejemplos que les hayamos dado en la infancia no han sido inútiles. Y aquí viene una recomendación, padre, madre. Si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos obediencia,
nosotros debemos aprender obediencia. La mejor manera de enseñar obediencia es siendo obedientes. Porque ¿cuántos quieren que sus hijos sean obedientes? Pero no se someten a Dios, no obedecen a Dios. Si queremos que nuestros hijos amen al Señor, tienen que ver en nosotros una persona que ama a Dios. Si queremos que nuestros hijos tengan a Dios en primer lugar, ellos tienen que ver que para nosotros Dios está en primer lugar. Así que todo eso que sembremos en ellos cuando son pequeños, no piense que eso va a caer en saco roto o que se perdió. No, para nada. Aunque nuestros hijos lleguen a esa edad donde tienden a dar un cambio, donde tienden a ser como diferentes, mire que cuando ellos empiezan a madurar, les decía al comienzo, se supone que la adolescencia, la juventud, así como se conoce, debe terminar a los 18 o 20 años, pero hoy en día se ha alargado ese periodo. Mire que se dice que la persona hoy en día alcanza madurez 25, 30 años, pero en esa edad viene como a florecer, viene como a brotar, viene como a salir todas aquellas enseñanzas que sus padres les enseñaron cuando eran niños. Pareciera que estuvieran allí almacenadas en un disco duro, pero que de pronto, después de esos 25, 20 años, vienen como a la mente, vienen como nuevamente a brotar en el corazón. Y a veces hasta nos sorprende escuchar a jóvenes, hermano, hablar de lo que sus papás les enseñaron en su tierna infancia. Yo tengo una anécdota y me río. Yo recuerdo que para mí que hicieran sopa en mi casa, que mi mamá me diera sopa cuando era una niña, una joven, que eso fue apenas hace unos años, para mí era terrible y me molestaba y cómo que me iban a dar sopa. Y hay algo curioso. Hoy en día que ya no soy joven, que ya no soy adolescente, me gusta la sopa. Y nos reímos con mis hermanas. ¿Será que nos volvimos viejas? ¿Mm? Curioso, ¿verdad? Y hay que educar en tres cosas, padres. La educación de la libertad, que ellos aprendan a depender de Dios primeramente y a volar con sus propias alas. Y entre más libres, mejor es la obra. Pero no estoy hablando de la libertad que el mundo enseña, libertinaje no. Aquellos no tengan que usar, no se tenga que usar de una fuente externa para que ellos obedezcan. La educación de la libertad es aquella que yo sé lo que tengo que hacer y nadie me lo tiene que recordar, ni nadie me tiene que decir, oye, si no lo haces te va a ir mal, si no haces esto, mira que no sé qué cosa puede suceder. Recuerde, la educación de la libertad, la educación de la fe. Y hay algo tremendo, que en esta época de aislamiento, en esta época de cuarentena, muchos padres les ha tocado hacerlo y es volver a hacer devocionales y es volver a compartir la palabra allí con sus hijos y es volver allá a tener tiempos de reflexión y de oración, de ayuno. Sí, hay que educarlos en la fe. Eso no es trabajo solamente de la iglesia o de la escuela dominical. La escuela dominical, claro, es un brazo, es un apoyo. Claro, desde luego que sí. Pero dígame, ¿con quién pasan más tiempo los hijos? Se supone que con los padres y son los responsables. ¿Mm? Y así no hubiesen estos medios, así no hubiese prédicas, no hubiese YouTube, no hubiera Facebook, no tuviéramos acceso a ningún mensaje, a ninguna prédica. Sí, ahí sí, abrir la Biblia, venga hijos, los dirijo, vamos a orar, vamos a cantar. Esa es nuestra responsabilidad. Y también la educación para el amor. Recuerde usted, la educación de la libertad, la educación de la fe y la educación para el amor. ¿Mm? Los seres humanos tenemos un tanque emocional que solo puede ser llenado por los padres. Por eso hay que amarlos, hay que demostrarles ese cariño, ese afecto. Las abuelas y los familiares, los tíos, los pueden querer muchísimo, pero ese tanque emocional solamente se llena con el cariño de los padres. Por eso hay de tanto problema con esos padres ausentes, con que no hay tiempo
para dedicarles tiempo a ellos, para jugar. Sí, con los hijos hay que jugar. Usted que tiene niños pequeños y ahorita dice, ¿qué hago? Pues póngase a jugar y va a ver lo divertido y va a ver cómo ellos disfrutan de ese momento. Y les decía que en esos momentos de madurez emerge todo lo que cuando niños se sembró. Y eso hace que la crisis de la adolescencia sea menos brusca para unos, para otros. Déjeme decirle que la adolescencia, esa crisis es como una virosis, o comparémoslo con el problema ahorita de esta pandemia del COVID-19. En unos pega más fuerte, en unos es más intenso que en otros. Por ejemplo, se dice que en los adultos mayores es donde más fuerte está pegando. Y así igualmente pasa con esta crisis de la adolescencia, de la juventud. En unos pega más duro que otros. Y voy ya casi terminando, porque nosotros los padres no podemos perder los estribos y el control de nosotros mismos cuando de pronto hay un pleito con nuestros hijos. Tenemos que dejar de pensar que ellos hacen eso para fastidiarnos, para ofendernos. Recuerde que los padres y que las personas maduras somos nosotros y que debemos tener control de nosotros mismos. No podemos salirnos de las casillas porque ya los adolescentes muchas veces se salen de ellos. Ellos están creciendo, su cuerpo está creciendo, se tropieza, ya la ropa no les queda igual. Y de igual manera así es en lo espiritual. Crecen y pueden hallar tropiezos si no tenemos cuidado. Mire que cuando ese adolescente era niño, ellos tienden a contarlo todo. Un niño no tiene secretos, siempre le dice la verdad a su papá. Pero después de los 12 años como que ya no, y la mamá o el papá se enoja porque no lo cuenta. ¿Y sabe por qué? Porque empieza a nacer en ese joven, en ese adolescente, esa persona adulta y quiere valerse por sí mismo. Y por eso es que a veces se comportan con obstinación, con independencia. Y hay algo curioso con los adolescentes y los jóvenes. Ellos no quieren que les digan nada y tienden a ser rebeldes. Y recuerden, no es cuestión de hormonas, es parte de la naturaleza caída, pero ellos desean ser admirados. Sí, admirados por sus padres, por sus maestros, por sus seres queridos. A veces se portan mal, pero quieren ser admirados. Si ha visto usted todos estos jóvenes hoy en día con tantos peinados, con tantas cosas que sacan, extravagancia, pero ¿sabe qué hay en el fondo de todo ello? Un deseo terrible de llamar la atención, porque muchos han sido ignorados, muchos sus papás nunca han tenido tiempo para brindarles. Y hoy los jóvenes tienden a llamar mucho la atención y qué bueno que podamos admirar lo bueno que hacen. No todo es cantaleta, no todo es que es malo, no es todo que es flojo, es no, que lavó la loza, qué bueno. Hay que también resaltar aquellas cosas. Y tenga presente en esta edad de la adolescencia, la juventud, que suelen surgir sentimientos de inseguridad, de duda, de inferioridad. Ellos que quisieran aparentar que tienen, que saben todo lo que quieren, pero no es así. Y aquí viene algo interesante. A ellos hay que enseñarles a que solucionen sus problemas, tampoco sin aislarnos y dejarlos que ellos verán, no. Entre menos nos notemos, entre menos nos veamos, mejor. Pero siempre pues pendiente. Pero muchos papás no, que el hijo tuvo un problema con el maestro, no, ya mañana me voy a ir a hacerle escándalo al maestro. No, ve y habla con el profe, con el maestro. Y si ya no se pudo, pues ahí sí voy yo. Evitemos la sobreprotección con ellos. Y sobre todo, confiemos en Dios, que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros es poderoso para perfeccionarla. Le invito a que allí donde usted esté, incline su cabeza y le demos gracias a Dios por hablarnos. Porque lamentablemente a veces estamos tan llenos de la sabiduría y del conocimiento de este mundo. Y a veces educamos como la psicología,
como los especialistas del mundo nos dicen, pero hemos olvidado el manual por excelencia. Y si hay alguien que sabe de cómo criar hijos, de cómo tener una familia y cómo llevar un matrimonio, es Dios, porque Él es el autor del matrimonio, de la familia. Eso fue la gran idea de Dios. Por eso en esta tarde, humillémonos delante de Él. Démosle gracias por su palabra. Y allí, usted que tiene jóvenes, que tiene adolescentes y que tal vez se sentía frustrado y se sentía cargado, como que, desmoralizado porque se había vuelto un caos con ellos. Venga a la presencia del Señor y hoy entregue esas cargas, esa necesidad y dele gracias a Dios, porque tal vez esos hijos se han querido salir de sus manos o ya se salieron, pero no de las manos de Dios. Señor, gracias en esta tarde por revelarnos, por enseñarnos, Señor, los secretos de la conducta, del comportamiento humano, de saber que somos seres caídos por naturaleza, que somos rebeldes, que no somos buenos como hemos creído y que necesitamos de una renovación, de un nuevo nacimiento, que necesitamos de una transformación. Y eso es lo que debemos pedir por nuestros hijos, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes. No se trata tanto de la cantaleta, de castigar, sino que haya en ellos una nueva vida, que solamente el poder del Espíritu de Dios, el poder del Evangelio, pueden obrar allí en lo más profundo. Allí bendiga a su familia, bendiga a esos hijos, bendiga a esos niños, porque son tesoros, son herencia del Señor. Padre, gracias por estas familias. Tú eres un Dios de familia y ahí esté tu bendición, ahí esté tu protección sobre cada uno de ellos. Aleluya. También en esta tarde quisiéramos saludar a nuestro hermano Edgar Barragán, que está de cumpleaños. Hermano Edgar, feliz cumpleaños. Un abrazo allí a la distancia, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida y le dé sabiduría, le dé entendimiento. Muchos saludos aquí de parte nuestra, de nuestro pastor, para su vida, para su familia. Recuerde, amados hermanos, la transmisión del día de mañana a partir de las 9:30 y en las horas de la tarde a las 5. Pero recuerde que después de las 12 tendremos la transmisión especial para nuestros niños y en la lección bíblica. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Les amamos. Hasta pronto.